call is now being recorded. Bueno, ha empezado la grabación. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte del primer tema, ¿sí? Y vamos a ordenar un poquito todo lo que vimos. Vimos peligro por un lado, vimos amenaza, vimos riesgo límite. Ahora metemos todo a la bolsa y que el Señor los ayude. Bien, vamos a ver gestión de riesgo. Este es un tema un poquito abstracto, le pongo toda la onda a la explicación. Hice una presentación lo más amena y explicativa posible, pero no deja de ser un tema un poco abstracto que para el que tiene poca experiencia laboral le puede resultar incluso medio raro. Pero bueno, vamos a ponerle el lomo a la explicación. Gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Acá está la definición que ustedes van a encontrar en el apunte. Procedimientos, prácticas de trabajo que se enfocan al análisis, valoración y control de los peligros. La gestión de riesgo trata de la administración de los peligros, o como la mayoría le llama, la administración de riesgos. ¿Qué hago en la actividad laboral? Con todos los peligros que tengo. ¿Qué hago en la actividad laboral concreta, en el campo de trabajo, con todas las situaciones que se me presentan en materia de higiene y seguridad? Bueno, de alguna manera la gestión de riesgo intenta dar una pequeña respuesta, porque hay mucho sobre el tema. Voy a explicarlo más sencillo. Una definición que encontré y me gustó mucho, que no está en el apunte. La gestión de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas. Me gustó porque es muy concreta y muy sencilla de entender, así que posiblemente el día de la próxima edición del material de lectura la cambie a la definición actual, porque me gustó esta que encontré. O sea, se trata de eso. Vamos a identificar las situaciones, a analizarlas y cuantificar a ver qué posibilidad de producir pérdidas que tienen. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, controlar y reducir los riesgos que tiene una instalación laboral, acá industrial, porque viene el texto que donde lo saqué, viene viene ya de unos cuantos años. Los pasos que se dan o que debemos dar para una gestión de riesgo. Lo primero, identificar el peligro. Ya vamos a desarrollar cada una de estas partes. Después, calcular el riesgo real que tiene ese peligro. Defino el riesgo límite, identifico el peligro, calculo el riesgo real a que está expuesto, defino el riesgo límite y después me hago la pregunta: ¿el proceso es seguro? Si me digo sí, entonces puedo decir que el riesgo está controlado, el peligro está controlado, tendría que cambiar las palabras. Si de repente mi conclusión es que el proceso no es seguro, porque el riesgo real es mayor al riesgo límite, entonces tengo que proponer alternativas, soluciones, porque así obviamente no podemos seguir trabajando. La situación en la empresa así no puede proseguir. Hasta acá me siguieron la idea. Por lo tanto, tanto sea que el proceso sea seguro y lo considere como una situación controlada, o como que el proceso es inseguro y necesite dar alternativas o soluciones al problema encontrado, necesito implementar posteriormente un plan de control. Para controlar que lo que esté bien siga bien, y para controlar que lo que tiene que cambiar y mejorarse se esté cambiando, se esté mejorando. Ya vamos a ampliar un poco todo esto, Normalmente a las dos primeras etapas se las llama análisis de riesgo. A las 4 primeras etapas, evaluación de riesgo. Y a todo el sistema, a todos los pasos, como gestión de riesgo. Simplemente nombres que no le aportan demasiado. Pero esto es un proceso de gestión o administración de riesgo o de peligro. ¿Hasta acá?
más o menos sencillo. Al menos ordenamos, le dimos orden a lo que hemos estudiado. Vamos a un esquema general para seguir ampliando un poco la idea. Y de paso después vamos a empezar a desarrollar. Primero identifico los peligros. El número 1, el 2, el 3, el 4, el peligro número 25. Después, ¿qué tengo que hacer? Medir frecuencia y medir daño. La frecuencia y el daño real de exposición. Después, una vez que medí el riesgo real, al determinar frecuencia y daño, tengo que definir criterios de aceptación, o sea, riesgo límite, qué considero bien y qué considero mal, y para cada peligro necesito definir si el riesgo es aceptable o el riesgo no es aceptable. Lo mismo que presenté recién, pero un poquito más ampliado. Si el riesgo es aceptable, voy y compruebo, lo verifico. No vaya a ser cosa que la estemos pifiando. Y si todo está bien, todo lo controlo, todo lo miro, todo lo sigo. Por más que esté bien, hay que igualmente seguirlo para que no salga de ese estatus de que está bien. Puedo, aún estando bien, puedo proponer mejoras. Y si el riesgo no es aceptable, tengo que proponer soluciones. Así no podemos trabajar. Esa es la consigna. Cuando un análisis determina que el riesgo no es aceptable, porque el riesgo real supera el riesgo límite a los parámetros de aceptación de esa situación, entonces hay que solucionarlo. Y puedo tener más de una solución. Cada solución me va a llevar a un riesgo real final menor, supuestamente, que el del cual partimos. Y cada solución va a tener un costo adicional. Acá yo le meto el término costo. No me gusta mucho meterme con las cuestiones de costo y seguridad, pero la realidad indica que sí. Por lo tanto, la selección de la solución va a ser aquella que al menor costo posible me genere el mayor diferencial de riesgo entre la situación real de la que partimos y que me encontré como no aceptada y la solución final, el riesgo final que me propone cada solución. Esto sería un pensamiento más teórico del tema. ¿Dudas con esto? Bien, ahora tenemos que ver cómo llevamos todo este gráfico bonito, toda esta diagramación bonita, a la práctica laboral real concreta. Muchas de estas cosas después, especialmente la parte de costos, riesgo inicial y riesgo final, muchas veces esto no es tenido en cuenta. Pero bueno, cada empresa maneja esto de la manera que mejor le conviene a su organización. Identificación de peligro. Si algo no puedo identificar, después no lo puedo administrar. Si yo no sé por dónde estoy teniendo pérdidas, esa pérdida jamás la voy a poder solucionar. Va a empezar la mancha de humedad y yo no sé por dónde vino la mancha de humedad porque jamás me puse a revisar las pérdidas. Por poner un ejemplo medio burdo. ¿Y qué es identificar peligros? Porque vamos a pasar de la teoría peligro, amenaza, riesgo, a algo un poco más trabajable en el campo cotidiano. ¿Qué es identificar un peligro? Es el trabajo de reconocer todas las situaciones que pueden suponer una pérdida o que pueden producir daño. Ya cambiamos el concepto, ampliamos un poquito la idea del concepto de el peligro es un ente con capacidad de generar daños. Es toda aquella cosa, toda aquella situación, todo aquel proceso que supone una pérdida o puede producir daño. ¿Me están siguiendo hasta acá? Yo voy a un sector de trabajo, me pongo con cara de que estoy mirando y digo acá, ¿qué puede salir mal?
¿Dónde están las posibles pérdidas en este lugar? ¿Dónde se puede producir daño? Así de sencillo, hay muchos métodos para identificar peligro. Vamos a lo más fácil, porque estamos recién en primer año. Cuando empiecen a trabajar y se sigan especializando, después cada industria tiene su propia metodología. La manera de identificar un peligro es, entro a la cocina, me paro, miro como quien está entendiendo lo que está pasando dentro de la cocina y me pregunto, ¿qué puede salir mal acá? ¿Qué pérdidas puedo tener? ¿Qué daño puede suceder? Todo en potencial, ¿no? Bueno, vamos, qué sé yo, a ver, la manija de la sartén está hacia afuera y tiene aceite hirviendo, tiene aceite caliente arriba. Tengo los productos químicos mezclados con los alimentos. Tengo los fósforos al alcance de los chicos. Tengo los vasos y los vidrios muy cerca del borde de la alacena o de la mesada. Tengo los cuchillos apuntando para arriba. Yo acá tengo un problema. Alguien los pone para arriba y yo los pongo para abajo. Entonces yo voy y los cambio y los pongo para abajo. Pero bueno, son discusiones familiares. Pero bueno, hay olor a gas. La cocina se mueve toda y tiene una conexión rígida de gas. Y así, a ver, la alacena está floja, está como media queriéndose venir abajo. Entonces, todo eso implica una situación que potencialmente me va a producir un daño, una pérdida o generar un accidente. ¿Cuáles son las fuentes de daño? Los peligros que vimos, la electricidad. Yo entro a la cocina y ¿qué digo acá? Tengo electricidad y tengo gas y tengo materiales combustibles. Bueno, ocupate de esas tres cosas, ve cómo están. Cuando yo digo tengo electricidad como peligro, mucha información no me da de cómo está la situación. A ver, piensen ustedes, entra a la cocina mentalmente. Después vamos a hacer, a ver, la próxima una detección de peligros más particular. Los peligros son lo que son, indistintamente de cómo están. Entro a la cocina y ¿qué digo que tengo? Electricidad y gas, los dos más importantes. El peligro no me dice en sí mismo si está bien o está mal. Me dice lo que tiene capacidad, el potencial de dañar. No importa si la instalación eléctrica está buena o está mala. El peligro es la electricidad, el peligro es el gas, el peligro es el calor, el peligro es el material combustible. Por lo general, cuando detectamos peligro, la finalidad tiene permitir a los especialistas planificar a largo plazo y mediano plazo. Indagar a ver sobre qué tengo que trabajar. El otro gran grupo son las amenazas. Pero la fuente más importante de información la constituye lo que son las situaciones de amenaza. ¿Y qué es una situación de amenaza? Es entrar a la cocina, como les dije recién, y ver lo que está mal. ¿Cuáles son los desvíos normativos y legales que hay en la cocina? Puede ser una cocina comercial, ¿eh? Uno piensa en la cocina de casa, pero puede ser un restaurante. Una cocina que haga comida para los trabajadores en una fábrica. ¿Qué desvíos normativos y legales hay? ¿Qué situaciones se apartan de la normalidad entre comillas? La normalidad para mí no es la misma que la normalidad para la cocina vecina. Se apartan de la normalidad esperable por la empresa. ¿Qué situaciones atentan contra los trabajadores? Es lo que yo les dije recién. A ver, la amenaza es
el trabajador abajo de una carga. Eso es una amenaza. Pero una situación de amenaza es una carga mal eslingada, importe si esté el trabajador o no debajo de la carga. O una carga que excede la grúa. O una carga que está siendo trasladada por equipamiento de alto riesgo. No tengo un trabajador abajo de la carga, pero ya esa situación de por sí, o tengo un movimiento de grúa y no tengo un vallado perimetral que impida el acceso de los trabajadores. Eso es una situación de amenaza. El trabajador no está, pero en cualquier momento puede estar. No sé si me estoy explicando, para mí es fácil verlo y entenderlo, pero para el que no tiene mucho recorrido laboral puede que le cueste un poco. No, claro, para mí está claro. El arma es un peligro y es una amenaza si alguien me está apuntando. Pero si la dejo arriba de la mesa, no apunta a nadie, pero es una amenaza. Y más si la dejo cargada. Si dejo el arma con las balas en el mismo recinto, no amenaza a nadie esa arma, porque no la apunta a nadie, pero no conozco mucho de arma, pero no se dejan las balas junto con el arma en el mismo lugar. Mucho más el ¿Puedo chico. hacer una pregunta? Sí, dele. Perdón. Una situación de amenaza sería en un laboratorio donde hay extracciones de sangre no tener un reservorio para tirar las agujas. Sí. ¿Eso sería una situación? Sí, sí, porque obviamente podés, al tener las agujas mal depositadas como residuo, obviamente un enfermero, un médico o cualquiera se puede pinchar. No hay el pinchazo es lo de menos. El tema es la enfermedad que puede transmitir esa aguja contaminada con hepatitis B o con cualquier otro tipo de enfermedad que tenga la sangre del que le trajeron. Sí, sí, gracias. Porque sí, a ver, una aguja mal almacenada, ¿a quién le hace daño? A nadie y a todos. Es como un enchufe que está roto. ¿A quién jode? A nadie, hasta que jode a alguien. Entonces, esto es una situación de amenaza, que lo puse, no es ni un peligro ni una amenaza, es una situación con capacidad de dañar. Y por lo tanto, como son todas situaciones que son observables, estoy explicando lo más llano posible. ¿Por qué? ¿Quién detecta eso? Lo detectó Milce, que se dio cuenta que en determinado lugar no hay un recipiente o no renuevan, o el recipiente para colocar las agujas descartables se llena muy rápido y no lo reponen, pero no es algo que salte a la vista para alguien que no está preparado. Es una situación observable subjetiva, porque ni mal ni bien. Para Emil se le resultó que está mal eso. Además, sí, hay una cuestión normativa que hay obligación, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy poniendo como ejemplo. Por lo tanto, toda situación observable depende de quién observa. Y por lo tanto, en el fondo, no deja de ser una observación subjetiva, que está, como se dice, que de sí mismo depende de la experiencia de quien está observando, depende de su conocimiento, depende de su percepción de esa realidad. O sea que generalmente en el trabajo, en teoría hablamos de riesgo objetivo, riesgo subjetivo, pero los que observamos desvío normalmente somos las personas. No es un marciano, no es una máquina que está observando desvíos laborales. Somos nosotros somos sujetos, y por lo tanto hacemos observaciones subjetivas. Dos personas mirando lo mismo no van a observar exactamente los mismos desvíos en materia de seguridad, porque a lo mejor para uno directamente o no lo vio, o si lo vio dijo, no pasa nada.
o lo minimizó. Entonces, de alguna manera después vamos a ver que tenemos que trasladar estas observaciones subjetivas, estas valoraciones subjetivas que hacemos, en valoraciones objetivas. Ya vamos a entrar en el ejemplo, ¿eh? Acá, esto tengo un montón para divertirnos un rato. Está bueno guardar cosas. Vamos por al rojo. Ahí está. Bien. ¿Qué observan acá? Hay un afilador que no tiene protección para la vista. Ahí. No tiene guante. Bien. O tiene guante. No, guantes Muy tiene, bien. parece. Sí, lo que Tiene no guante. tiene los lentes. La imagen Ahí está no. no tiene lente. Hay otro que está caminando con un papel y no ve los tubos en el piso. Sí, hay dos Sí. cosas acá. Camina leyendo, otra que sería más moderna. Y acá Uno hay está soldando y al lado está música. pintando. ¿Qué más? Uno El está muchacho soldando que y el tiene otro un- está pintando Sí. con Muy aerosol. bien. ¡Ay, El explotó el taller! peso, El que está caminando que peso, lleva algo claro. pesado, Sí, le está Está haciendo levantando fuerza, una tiene cara carga de ahí de de fuerza, metro bien. pesado, solo. ¿Qué Y más? hay alguien que se cortó la mano, parece ya. Y que está gritando. No, está haciendo fuerza. Sí. Este parece una trabajadora. Ah, está haciendo fuerza. Está haciendo fuerza. Fíjense que está El de atrás petada, profesor. Pero está arriba de un haciendo fuerza banquito. parado en una banquetita. Exacto. Está en un banquito haciendo fuerza. Está acomodando el cabezal de la fresadora. Puede ser porque acomodó El mal del torno la me tarea. parece que no tiene lente de protección. En la jugadora contá con guante. Tampoco No tiene tiene- los guantes. Tampoco tiene guante. ¿Pero es necesario tener guante para trabajar con un torno? Fíjense. Sí, totalmente. En general el guante. ¿Un guante específico? Es medio discutible, pero lo más importante acá es la protección visual. Miren acá. Y la protección La carga auditiva mal- también, ¿no? mal No tiene balanceada. ningún auriculares. No, podemos valorar si es ruidoso o no el trabajo que están haciendo. Acá, ¿qué observan acá? Qué chiquito. Hay una La cosa- persona se ve, se ve. en montacarga. Está prohibido eso. La persona que está subida arriba del montacarga. Ah, el de la escalera. Acá. El martillo se le puede caer a alguien. Sí, pareciera que está arriba el montacarga. Sí, está arriba el montacarga, bien. ¿Qué más? El martillo que está ahí arriba, que se le puede caer a alguien en la cabeza. La escalera. Eh, El que está soldando sin muy protección. bien. ¿Qué más? bueno, lo que ¿Qué está está soldando? caído ahí en el suelo, no sé si es un tacho de basura, no sé si él está arriba de ese Sí. tacho. Algo caído acá. Hay algo caído acá. Acá hay un tacho caído. Ninguno tiene también. casco tampoco. No, pero no podemos evaluar si hay cosas que se puedan caer. Medio. Hay uno. Allá, detrás de Hay la mucho subido escalera. arriba en la escalera y no tiene ninguna protección por si se llegara a caer. En la escalera de allá atrás hay obstáculos en la escalera. Hay cosas en el Sí, medio de la escalera y el hombre también. está por caer. Sí. El tablero, Hay- el tablero eléctrico. Hay como. Colgando al lado de la puerta roja. La cinta que está rota también. El tablero eléctrico está abierto. La cinta que está rota. Hay una Está tapa abierta. soldando. Están metiendo dentro de una máquina ahí, chicos. Abajo de todo hay como una tapa abierta. Muy También bien. está los puntos. Una tapa abierta. Muy bien. El que Fíjense, está hay soldando está al lado de un, puntos acá. está al lado de un sótano, ¿no? El que está con Parece el una oxicorte. fosa. Sí, parece Sí, pero sin protección. decir una fosa, algo por el Sí. Profe, el tablero que está eléctrico que está abierto. Ah, está Al lado de abierto la acá, tabla. tenés razón. ¿Cuál, Acá cuál? hay Se están metiendo en contramano también. máquina. Muy bien.
El CLAR rojo se está metiendo en contramano, bien. Bueno, este ya más que obvio, lo puse porque... La verdad que sí, buena vista, porque yo estoy metida. Y estoy en el celu. Bueno. Bueno, le da, Rocío, le da. Él le da. Yo con 4 A ver, ojos acá. y mirá, estoy metida ahí. Otros anteojos. ¿Acá qué hay? Bueno, líquido que se cayó en el suelo, que ahí se puede patinar. Hay una valija roja ahí que está sobre... Vidrio. Sí, la valijita roja se está por caer. Acá la valija roja que se puede caer. Escalera. El hombre que va hablando por celular al fondo. El que Exacto. no está sostenido por la escalera y está arreglando la luz. El que hace mantenimiento eléctrico puede perjudicar al resto, ¿no? Bien, acá, bien. Sí. No, este aparentemente está El bien. que le está gritando al empleado Ah, puede no, ser que... bueno, Ese está vallado. sí. Acá hay uno que está gritando, le está metiendo presión, fíjense, le está diciendo la hora, apurate. Ah, yo lo tomé que está gritando porque no tiene ninguno de los dos. Ah, qué sé yo. No. Está O gritando. llegó tarde. Como que tampoco tienen puestos auriculares. Y acá hay Sí, unos porque rayitos, fíjate no que sé acá si hay hay dos que electricidad. tienen. Claro, la producción como Sí, se andás a ataca. ver. ¿Y el que pasó el vallado para ver el tablero? Parece que está bien ese. Sí, sí, en principio no está mal, no le veo ningún problema. Fíjense acá. Miren, ¿qué es esto? Vidrio, ¿no son? Protección de Vidrio, placa la de vidrio. línea. Una La placa protección de la para la línea. máquina. Le dan sacado Claro. No, bien. la placa de protección. ¿Mm? Bueno, esto es un descontrol, esta oficina. La zapatilla de los enchufes. Bufanda colgada. No tiene techo, profe. Hay uno que le está arruinando la vista del sol, parece. Bueno, pero está rompe la cabeza contra la ventana. La ropa en la calefacción. Puede ser que hay muchas personas que están haciendo fuerza Esto y la está están mal. haciendo mal. Esto es más de ergonomía. El que está parado Sí, sobre este la sí. silla arreglando los libros. El que se agarra el pecho. Exactamente. Me gusta la bufandita en la luz. La bufanda en la luz. Sí. Está bien. La estufa también. Y la, Ese la tiene ropa un también en café la arriba de la estufa. CPU. La ventana. Hay un vaso caído también en el radio. En la, Arriba de la... Un café arriba de la ¿Puede ser? estufa. Matafuego está muy arriba, ¿no? Fíjate el ¿Cómo se matafuego. agacha? Hay Visita la una tira de ropa la parte. arriba de unos radiadores. O estufa. Nada accesible el Sí, matafuego. acá. Tampoco tienen techo, se va a Mire se el arruina todo. desorden de este escritorio, bueno. Bueno, el Parece mi dibujito así pieza. sin techo para que lo veamos. Y bueno, la de más de uno debe ser parecida así. El matafuego. Mal colocado. Altísimo. Si llega a prender fuego, no llega el matafuego. ¿Cómo hace? Depende. El que es alto, yo llego. El que tira Miren el pucho acá. en un tanque. Miren esto. El Cualquier montacargas. lado. Los que fuman tiran el pucho para atrás, viste, como si fuese algo lindo. Este que está, mirá, acá. La Uñas mujer está trabajando con la máquina prendida. alto. El que está con el percutor no tiene antiparo La gotera. o protección visual. El cable El en el del agua. autoelevador se va a llevar puesto al hombre en el Sí. piso. Sí. Está tensionado el cable de la agujereadora. Acá. La mujer con el rodillo. El que está en la zona de Sí. fundición no tiene protección facial. De la escalera. El que se va a De la resbalar con casa. la carga, con el agua. El La que tiene gotera de taladro agua tiene el sobre el cable cable de de agua. del taladro. Sí. Está muy Ese- extendido el cable. Miren, bueno, esto acá, la imagen. No. Hay Hay lugares que hacer la así. reunión en otro lado ahí. Hay lugares que son así, ¿eh? Sí, Hay lugares que son así. Mi laburo era así. Zapatilla por todos lados. sí. Y en los quirófanos a veces también, con la cantidad de las operaciones de oído que traen un montón de aparatos, también son así. Sí.
El tema es que no se tropiece el que está operando y te corta el medio. No, lo ajustamos todo con cinta en el piso. Lo tratamos de ajustar todo para que no nos llevemos por delante. Con cinta scotch. No, con cinta adhesiva de enfermería. Miren. Soldando al lado de la garrafa. Está recontra Cable. el matafuego. Soldado al lado de la garrafa. Las zapatillas están muy sobrecargadas. Las zapatillas. La luz arreglada con cinta. Venció el matafuego, chicos, del 11. Pero además está tapando algo el matafuego. La luz. Tiene, miren lo que hablamos en El tablero eléctrico. el día el jueves pasado. La estufa de tablero eléctrico podría ser. Esas Bueno, esto zapatillas es son muy parte de la comunes de oficina. electricidad. Sí. Dejan abierto. Vidrio roto. Gabinetes mal balanceados, con mal puesta la carga, vidrios rotos, escalera, trabajador en la escalera suelto, cruzando por ¿Qué está haciendo al tocar el de la escalera? desorden. El que está en la escalera, que arriba, ¿qué hay? ¿Un percutor? ¿Qué hay? ¿Una luz? Algo de electricidad. Algo hay que está arreglando. Es un dibujito. No tengo idea qué quiso poner el que estaba. Quiso poner algo como para que estés trabajando. Ah, Puede ser que haya un Esto cigarrillo muy arriba de del papel. construcción, así se cae la gente en las obras. sí. Sí. Alguien tiró un Clavo que cigarrillo, estaba tirado. una colilla. Clavo. Caminando con la visual tapada. Este que lleva el tablón como si llevara un bolso. La agujereadora en el agua. Este que está mal agachado. El que tiró el fósforo en los papeles. Este que. Otro con la escalera inclinado. Los que tiran los fósforos en cualquier lado. Profe, una Sí, pregunta. este que está. Trabajando en está la mal subido máquina sin escalera. detector visual. Sí, La sierra en el piso. sí, dele. Estos ejemplos que usted está dando acá son como algunos muy grotescos, por decirlo así. Sí, obvio. En el ámbito Lo más en el cual uno, por ahí cuando se reciba y eso, desarrolle el trabajo, o no sé si te ha pasado que has visto ejemplos así que son demasiados ¿No tenía obvios una a la vez. zapatilla en tu casa? Sí, yo tengo. Sí, pero de estos casos tenés todos los días. Situaciones así puedes encontrarte muchas. Son los más comunes. Es lo más común, No, sí. grotesco, pero los Mirá. más comunes. Manejando, A mí me charlando pasó en el y puerto. llevando. Esto es lo más común también. No es, lo más común no debería pasar. En el puerto me pasó. Aceite. Se cayó un contenedor y el tipo pasó a los 2 minutos. Mirá. Bueno. Sí, no, sino con los autoeladores cuando pasan, Bravo. cuando La bajan carga rampa muy está pesada. rota. Se está Está rota cayendo la la caja. escalera. Se está cayendo la caja. Escalera rota. Piso sucio. Miren esto. Sí. Está haciendo mala fuerza. El distraído también Bien, mira para ¿cómo arriba. vimos? O sea ¿Cómo? que tan difícil no es detectar peligros o situaciones de daño. Cada actividad requiere como su ojo particular. Yo entro a un quirófano y no veo posiblemente ni la mitad de las cosas que pueda ver alguien que está. Epa, se me cayó el celular sobre el teclado y me compaginó todo.
Yo entro a un quirófano y posiblemente no vea ni la mitad de las cosas que puede ver un especialista o alguien que trabaja en el quirófano y tiene una mirada mucho más precisa. Lo mismo pasa en una obra de la construcción. Vamos a esperar que aparezca de vuelta. Bien, entonces, la gestión de riesgo me va a permitir, primero, identificar las situaciones con capacidad de generar daño o que representan una amenaza potencial o real. ¿Para qué? Para poder detectar, voy a medir el riesgo y después voy a ver si las que yo mostré recién eran muy obvias. Hay otras que tengo que hacer una mínima evaluación para ver si eso está dentro de lo permitido por la empresa o es un desvío. Ya vamos a entrar en ejemplo. O para definir si cuando hacemos un trabajo, la metodología que usamos para hacer un trabajo, ¿qué riesgo corremos? Ya vamos a entrar en detalle ahora mismo. Entonces, detectado la situación que pueden dañar, vamos a tener que medir el riesgo real. Para medir el riesgo real, necesitamos determinar la frecuencia daño. Tengo que medir, necesito agarrar el metro de frecuencia y el metro de daño, ir y medirlo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que hacer un trabajo en altura, donde hay que cambiar una luminaria a 10 metros de altura. Puede ser una fábrica, un galpón, un hall de ingreso de un edificio. Y tenemos 4 maneras de hacer el trabajo. El trabajo lo puedo hacer como el 1, que está genial. Ustedes dirán, ¡ay, qué locura! He visto cada cosa mejor. Es lo menos peligroso que he visto, el tipo del número 1. Lo puedo hacer con la Algunos le escalera. ponen una tarima. Bueno, el de la tarima un poquito mejor que el 1 está. El problema es cuando te bajan de golpe. Sí. Podemos hacerlo con un andamio o puedo hacerlo con una plataforma tijera. Tengo estas 4 opciones. Pero el trabajo lo puedo hacer con cualquiera de ellas. Entonces, necesito saber cuál es el riesgo que corre cada situación y compararlo después con un parámetro. A ver, vamos entonces a valorar el daño. ¿Cuál consideran que es el daño de estas 4 situaciones? La caída en altura. La 1. Si se cae de 10 metros de altura, ¿qué le pasa? Se mata. Sobre todo. Muy bien. Muy grave. Yo le puse muy grave. El número 2 también. Están los 3 hasta los 4 metros de altura. Por lo tanto, el daño que van a sufrir las 4 situaciones es la misma. Si se caen, es muy grave. O se matan o quedan medio torcidos. Derecho no van a salir de ahí. La posibilidad de caerse sería la frecuencia. El número 1, ¿qué posibilidad de caerse tiene? Muchas. Todas. Muchas. Todas. Todos los boletos sacó. Altísima. Le puse yo. El número 2. Alto. Alta, bien, coincidimos. Sí, porque una escalera a 10 metros de altura, no está pintando el techo a 2 metros y medio. El número 3. Media. Tiene baranda. Media, bien. Tiene baranda, está bien armadito. ¿Y el número 4? Son Baja. pocas. Baja. Es baja, reducida. Sí. Entonces ya hemos valorado daño y posibilidad de caerse, y frecuencia. Ahora necesito
calcular el riesgo real. Pero para eso tengo que multiplicar frecuencia por daño. ¿Puedo multiplicar frecuencia por daño? No. No. Porque ¿qué hicimos recién? ¿Una valoración de qué tipo? Subjetiva. Subjetivo. Que en algunos casos coincidimos, alta, mediana, alguien usó todos los números, se llevó. No puedo, necesito transformar esta valoración subjetiva en algo que me permita medir. Y por lo tanto, hice lo siguiente. Le puse, generé mi escala de transformación. Entonces, para el daño muy grave le puse 5. Para el daño grave le puse 4. Muy leve 3, leve 2 y nulo 1. Es un invento esto, pero se trabaja así más o menos, con invento un poquito más refinado. La posibilidad de caerse. Si es altísima, le puse 5 puntos. Si es alta, 4. Mediana 3, reducida 2 y nula 1. Estas son mis escalas para transformar mi valoración visual, que es subjetiva, en algo que me permita comparar y medir a todos con la misma regla. Y que todos podamos medir con la misma regla. Los 33 con exactitud. Que estamos en el salón, con mayor exactitud, con menor nivel de error. Si yo les doy estas escalas, posiblemente la mayoría coincidamos en las valoraciones. Entonces vamos a medir el daño. El daño era muy grave. Entonces, ¿qué número le corresponde? 5. 5. Muy bien. El daño lo valoramos en 5. Vamos a medir vamos a transformar y medir la posibilidad de caerse. El número 1 lo pusimos altísima, y altísima era 5. Muy bien. 5 puntos. El 2 era alta. 5 también le doy. Posibilidad de caerse 4. 4. Al andamio, una posibilidad mediana. A la mediana le pusimos 3. 3. Y a la plataforma tipo tijera, una posibilidad reducida, le pusimos 2. Ahora vamos a multiplicar. 5 por 5. 25. 5 por 4. 20. 20. 5 por 3. 15. 5 por 2, 10. Ese es el nivel de riesgo real. ¿25 qué? 25. 25 cosas. 25 es un número dimensional que me permite, a simple vista, en este caso es muy simple el ejercicio, obviamente para intentar entenderlo, que me está diciendo, el que tiene menor riesgo para hacer el trabajo es el número 4. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, hay que ver si el patrón te deja usar la plataforma o porque alquilarla sale carísimo. O si conviene. Hay que ver cuál es el riesgo límite admitido. Porque en realidad 25, 20, 15 y 10 dice absolutamente nada en sí mismo. Son números que nos permite compararlos con las 4 formas de trabajo. Pero dice algo, dice que el número 3 está mal, o hacerlo con una escalera está mal. No dice que está mal, dice que el método número 4 corre menos riesgo con el método número 2. Está claro que el número 1 es un absurdo, que nadie lo permitiría, pero en la práctica el trabajo lo puede hacer de la manera 2, 3 y 4, indistintamente. Y cada una de estas 3 maneras... ¿Se puede relacionar el riesgo real? ¿Se puede relacionar el riesgo real con el 100%? ¿El 100% de qué? Serían 5 por 5.
En el sentido de que, en el sentido de que el 5 vendría a representar el 100% y la probabilidad de daño es el 10%, en el caso del ejemplo 4 es muy poca, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Sí. Y el que tiene el 25% de probabilidad de daño tiene mucho más... pero no es por ciento, es 25. Bueno, pero Es no se un puede número que relacionar o basarlo en una escala del 1 al 100. Sí, del 1, yo puse del 1 al 5. Podré del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 1000. La escala, yo inventé la escala. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo inventé mi regla para explicarles a ustedes. Cada uno puede inventar su propia regla. Ahora vamos a ver, ya vamos a avanzar. Entonces, ahora necesito definir el riesgo límite de la tarea. Necesito definir criterios de aceptación para ver si el trabajo, cuál de las 4 metodologías es la permitida, o a dónde está el límite entre lo que está permitido y lo que no está permitido, o lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Entonces, para eso, acá está el cuadro de resumen. ¿Cuál de estas 4 opciones vamos a elegir para trabajar? La 1 ya dijimos que no porque es ilegal, ya es absurda que no nadie permitiría trabajar. ¿Bien? El 4, y por el 3 también. El 4 vos tenés plata por una plataforma tijera para cambiar una lamparita. Entonces, vamos a lo que se denomina matriz de riesgo. Todo esto, este juego es para... ¿Cómo defino riesgo límite? Con matrices de riesgo. Esto es una matriz de riesgo. Columna de daño es otra matriz de riesgo, donde el daño es muy grave, grave, moderado y leve, con valores de 1, 5, 8 y 10, escala de 1 a 10, y la frecuencia, muy alta, alta, baja y remota. Por lo general las matrices de riesgo vienen acompañadas con la escala y la explicación de lo que significa cada valoración. Frecuencia. Entonces, la frecuencia muy alta tiene una descripción y tiene un valor. Lo mismo que para daño. Y esto es totalmente subjetivo, ¿eh? Esto es una definición de cada organización. Donde vos ves un trabajo y decís, bueno, a ver, si a esta persona le pasa algo, lo que le va a pasar, ¿dentro de qué nivel de descripción aparece? ¿Se tropezó? ¿Tuvo una pequeña irritación de piel? Bueno, eso es leve. ¿Hubo un golpe en la rodilla? ¿Se torció un tobillo? ¿Encontró un trabajador en mala posición de trabajo? El daño mediano. Alguien puede decir, bueno, un golpe en la rodilla puede ser grave. Bueno, está bien, no hay problema. Lo discutimos, lo charlamos. Algo grave, un golpe en la cabeza, pérdida de miembros y amputaciones. Pérdida de conocimiento para alguien puede ser muy grave. Yo lo puse en su momento como grave. Igual que la frecuencia. Entonces, esta matriz de riesgo viene acompañada con su correspondiente explicación. Y acá está la matriz de riesgo, completa. Y la propia matriz de riesgo te permite medir el riesgo real y compararte con el semáforo interno que tiene la matriz que define riesgo límite de lo aceptable y de lo no aceptable. En el colorcito del semáforo te va diciendo qué es lo que podés hacer y no podés hacer. ¿Se entendió lo que es la matriz de riesgo? Ya la vamos a usar con los ejemplos que tengo,
Vamos a utilizar esta matriz de riesgo. Tengo dos matrices de riesgo preparadas, que son las que están en el apunte. Después cada empresa tiene su propia matriz de riesgo, que la desarrolla en función de criterios propios de organizativos y de políticas empresariales. Vamos entonces a valorar con esta matriz de riesgo el trabajo. El daño. Vamos a ver la escala de daño. Yo lo puse como muy grave. La persona se muere, o le queda una incapacidad total permanente, seguro una fractura, queda paralítico. Y en algunos casos hay que poner ejemplo. ¿Qué podría representar eso? Bueno, una caída en altura para mi empresa representa eso. Un contacto eléctrico representa eso. Entonces le pusimos 10 al daño. Esto se hace con planillas normalmente, no con así. Esto es una presentación. La frecuencia. ¿Qué frecuencia le pondrían ustedes en función de esta escala? Yo le pondría 10, pero es muy alto. Pero frecuencia, estamos cambiando una lamparita. Remota. Claro, Bien. de forma esporádica. Bien, coincidimos. Remota, sí. Ahora fíjense, los 4 trabajos me dieron como frecuencia 2. ¿Qué pasó? Vamos a seguir con la valoración. El riesgo real es 10 por 2, 20. 20 me dio. Vamos a la matriz de riesgo. El daño lo habíamos valorado muy grave. La frecuencia remota me dio 20. Zona blanca. ¿Qué dice la zona blanca? Riesgo bajo. Son trabajos que podrán ser programados a voluntad. ¿Qué pasó acá? Creé en su momento una escala que no se adapta para este tipo de situación. Estás pesando con 1 metro, entonces nunca vas a poder pesar kilos. La escala de frecuencia no fue adecuada para este tipo de trabajos. Esto en su momento fue preparado para otra situación, como son situaciones de falla de instalaciones, de defectos de instalaciones. Pero bueno, la idea era mostrar cómo funcionan las matrices de riesgo. Vamos de vuelta. Fíjense, el riesgo nos dio igual, 20, y sin embargo los trabajos tienen a nuestra valoración subjetiva distintos riesgos. Porque la primera valoración que hicimos nos dio una clasificación 25, 20, 15 y 10, y ahora nos dio todo 20, todas iguales. O sea que no falló el trabajo, lo que falló es el método que estamos usando para valorar el trabajo. ¿Se entendió la diferencia? Vamos a otro. Otra materia de riesgo. Sí. Esta matriz la saqué en su momento, tuve que hacer un trabajo para una empresa ya hace unos cuantos años atrás, y utilizaban esta matriz de riesgo para valorar los trabajos. Frecuencia improbable, remoto, ocasional, frecuente, gravedad insignificante, dañino, crítico y catastrófico. Y acá está el semáforo. La frecuencia, acá la tienen. Fíjense cómo cambia entre la primera matriz que les mostré con la frecuencia de esta matriz, cómo la describe. Esto está en el apunte, no, así que después léanlo tranquilos. Y miren la valoración del daño. Recuerden, un peligro puede ocasionar daño a las personas, al medio ambiente y a la propiedad. En esta empresa se valoran las 3 cosas, se valoraban. Entonces, insignificante para las personas era esto. Para el medio ambiente
y para la propiedad le pusieron un monto. Vamos a valorar con esta matriz de riesgo el trabajo. Daño y frecuencia. El daño para las personas: amputación, fractura mayor, envenenamiento, lesiones múltiples y lesiones fatales. Es 4. La frecuencia, Ocasional. ¿cómo Ocasional. acá la programación? Ocasional. Pero la frecuencia va cambiando de acuerdo a la tarea, de acuerdo a la herramienta que estás usando. Mirá, el número, el que está parado en el autoelevador. Y este se cae en frecuencia. Entre las 4 frecuencias, ¿vos cuál le asignarías? Improbable. No, la Acá. frecuente. Remoto. No, a este. No. A este trabajador, estamos con este trabajador. Daño catastrófico, porque se cae y se muere. Sí. O va a tener daños muy... La frecuencia. Sí. ¿Cuál de las 4 frecuencias le asignaría? Para mí la frecuente, porque puede surgir más veces. Exactamente. Siempre, sí. Entre 4, El que más peligro está. El que más está, muy bien. Están los 4 puestos, el que tiene más posibilidad de caerse es el número 1. El número 2. Vamos a la matriz. Frecuencia 4, gravedad 4. Entre en la indicación 5. Indicación 5, crítico, me dice la empresa. El trabajo no puede comenzar hasta tanto se rediseñe completamente la tarea. Obviamente, vos estás subido a ser una empresa, lo primero que te van a hacer te van a echar antes de evaluarte. Pero es un ejemplo medio absurdo el que puse. Entonces, subido al autoelevador, no vas a poder trabajar. O sea, descartamos el método número 1, porque nuestro riesgo límite cayó en zona roja, nuestro riesgo real. Vamos al número 2. El daño, hemos dicho, era 4, catastrófico, porque si se cae, estamos en la misma. ¿Qué frecuencia le pondrían? Entre las 4. Ocasional. Ocasional. Sí, o 3, ocasional. Ocasional. Vamos a la matriz de riesgo. Catastrófico, gravedad, ocasional 3. Caemos de vuelta en 5 para esta empresa. En escalera no podemos trabajar haciendo ese trabajo, porque el nivel de pérdida es alto. No está permitido, no está admitido. Vamos al que sigue. El daño 4, porque en las 4 situaciones si te caes vas a estar grave. ¿Qué frecuencia le pondrían a este? Remota. Sí, remota, improbable, pero remota está bien. Vamos a la matriz, 4 y 2. Catastrófico y remoto 2. Estamos en la zona naranja, 4. El trabajo no debe ser reducido porque el riesgo haya sido reducido. Tampoco te deja trabajar. Se deben emplear recursos importantes. Si no es posible reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, el trabajo debe ser prohibido. Es un invento esto, no carece de realidad. Y vamos al último. Daño catastrófico, que te caiga de una tijera, de una plataforma tijera, es remoto.
Bien, caímos en el 3, amarillo. El trabajo puede continuar, pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para reducir el riesgo. O sea, algo más tenés que hacer. Lo que pasa por lo general, cuando en las empresas la gravedad es muy alta, como por ejemplo accidentes muy graves, lesiones importantes, muerte y eso, por lo general los trabajos en general entran en un nivel de trabajo controlado, por ponerlo, ¿no? Puse un ejemplo muy extremo. Fíjense cómo fue cambiando la situación. Y en algún momento, si hay empresas que tienen plataformas en altura o tienen pasarelas en altura para trabajar, no utilizan elementos móviles. Entonces ya estamos en otra situación. Pero bueno, esto es a modo de ejemplo. Otro tipo de matrices, las encontré en internet hoy, consecuencias, probabilidad. Fíjense, son todas iguales, lo que cambia son las palabras, la forma del semáforo adentro. Esta la conseguí con las explicaciones. La consecuencia y la probabilidad. Me gusta la terminología que usa esta matriz para definir. Otra más que encontré. ¿Se entendió más o menos el tema? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Entonces, terminamos por hoy. A detener grabación. Grabación.